igual y mi lenguaje no va a ser tan técnico como el de Josué. Yo soy sociólogo. Afortunado, lamentablemente tengo esta deformación profesional, que afortunadamente me ha permitido pues meterme en varios asuntos. Tenía un maestro, Quetzalcóatl, muy en la primera clase que nos dio nos dijo que los sociólogos teníamos la fortuna de en la mañana poder estar en una peregrinación, en la tarde en una manifestación y en la noche en un table dance, y en todos los casos teníamos una razón de estar ahí. Entonces, pues sí te abre un margen bastante amplio de trabajo, y afortunadamente otras formaciones que he tenido posterior a que salí de la carrera me han abierto como estos ámbitos en los cuales ir participando. Lo que les vengo a presentar hoy es Seremos. Seremos es una iniciativa doble, es una SC y es una AC. Es una SC, ofrece servicios de consultoría pensados para emprendedores, y es una AC que ofrece también servicios de consultoría y acompañamiento pensado para asociaciones civiles, para organizaciones no lucrativas. Entonces, antes de comenzar como tal a presentarles tanto el proyecto, un poco nervioso por todo este lenguaje técnico que la verdad no domino, pues sí, me gustaría presentarles un poquito más de los antecedentes de la consultoría. Como sociólogo, tuve la fortuna de tener grandes profesores, muchos muy marxistas, muy formados a la antigua, que lamentablemente me dijeron durante toda la carrera que las empresas eran unos ladrones, que el gobierno eran unos espurios, y pues que finalmente la chamba que podía tener era haciendo la revolución. Tuve la ventaja y la fortuna de conocer en esa trayectoria muchas comunidades rurales, mucho trabajo de base, mucho trabajo con las comunidades, conocer otras realidades. Eso me abrió los ojos, eso la verdad me transformó como persona, y también afortunadamente me hizo estar muy enojado mucho tiempo. Pasé 7 años de mi vida enojado por luchas que no me correspondían, por el 68, por el 71, por Actial, por Atenco. Entonces estaba cargando luchas que no me correspondían, y justamente en el 2008, y me estoy remontando hasta esa época, porque justamente ahí es donde es como el semillero de la consultoría, tuve un proceso de transformación personal. Ese proceso de transformación personal fue estar sentado al lado de un sobreviviente de Actial y decirme, pues a mí me mataron a mi mamá embarazada, a mis hermanos, solamente quedaron mi papá, mi hermano y yo, y no nos quedó otra más que trabajar. Nos levantamos molestos, enojados, concertados, porque los que nos habían matado los conocíamos, eran familia, era de la comunidad de al lado. Y te toca, porque dices, no manches, ¿no? Yo vengo cargando 7 años de rabias que no me corresponden, y una persona la cual tiene todo el derecho de estar indignada y mortificada, tiene la capacidad y la madurez de decir, más allá de que eso me marque y transforme y trastoque y dirija mi vida, propongo y hago. Y entonces a partir de ahí abandoné a mis maestros, abandoné a mis amigos, tiré mi tesis, estaba a punto de terminarla, la abandoné y decidí emprender algo nuevo. En ese momento las azoteas verdes no eran tan de moda como ahora. Fuimos de los pioneros, un proyecto también de la mano del TEC, una de las pocas alianzas que conozco desde la Universidad Autónoma con el TEC de Monterrey, para desarrollar un proyecto de ecotecnias y de huertos urbanos. A partir de ahí me di cuenta de que la revolución también se podía hacer de otras formas, y que la revolución se podía hacer transformando las realidades, aportando a las necesidades sociales, más allá de la teoría, de la crítica, del trabajo. Y entonces fue desde ahí que me empecé a formar. Tuve un lapso de trabajo en Cedesol, no me gustó. Trabajo en gobierno es algo bastante pesado, espero que nunca atraviesen por ahí, o atraviesen desde sus propias propuestas. Y en este trayecto que tuve en gobierno me di cuenta de que la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro, es el ámbito más amplio de trabajo que podemos tener, porque podemos hacer todo mientras sea legal, y inclusive hay algunas cosas que no son tan legales que podemos hacer con el argumento de que estamos innovando. Entonces está muy padre estar desde este lado de la trinchera. Entonces ahí es donde nace Seremos. Seremos es una consultoría, como les decía, es servicios para emprendedores y organizaciones sociales. Ha pasado y ha tenido transformaciones en su nombre y en su estructura, e inclusive en sus servicios en más de 3 ocasiones. Esta es la última etapa, una etapa que me toca en el momento en el que
me veo en una necesidad económica de decir, ya no quiero trabajar para otros, quiero emprender a lo que llevo ya muchos años haciendo, pero que no he tenido el suficiente valor para implementarlo. Y en el cual me enfrento a una necesidad y a un problema que les vengo a plantear hoy para que entre todos le busquemos una solución. Salgo de un trabajo en donde tenía seguridad, donde tenía una quincena, en donde tenía seguridad social, en donde ya tenía una trayectoria, me reconocían, pero al final, pues era un trabajo en donde era un empleado más. Y entonces quise emprender un proyecto nuevo y entonces te tienes que enfrentar a, pues no saber qué trámites tienes que hacer, no saber vender tu trabajo, venderte, no saber tener una buena presentación, no saber, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que se conforma ya como tal, en ese momento, Sergop, que es como el antecedente de Seremos, que al final fue un ejercicio bastante egocéntrico de ponerle mi apellido y el de mi esposa, y era la suma de esos dos, ¿no? Servín y Gobea. Entonces, empezamos a través de esta consultoría a vender y a ofrecer algunos servicios, tanto a emprendedores como a organizaciones, para que al final ellos pudieran materializar sus sueños, materializar sus causas y que las necesidades que están atendiendo se materialicen y se puedan resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente ayer me preguntaban, bueno, ¿y qué hace tu consultoría o qué es lo que hacen ustedes? Fortalecemos iniciativas emprendedoras y fortalecemos causas sociales. Ese es el resumen de lo que trabajamos. Tenemos una metodología que ahorita les voy a presentar, pero al final el resumen de lo que hacemos es eso, fortalecer su trabajo. Porque una persona que se enfrenta a una necesidad, sea por pobreza, sea por una discapacidad, sea por un problema de salud, sea porque a nivel comunitario hay un conflicto, ya tiene una serie de conocimientos, una serie de experiencia que queremos rescatar. No estamos diciendo que queramos mejorarla, porque ya lo están haciendo y lo están haciendo bien en la medida que pueden. Entonces nuestro trabajo es fortalecerlo, aportar algunas herramientas para que ese trabajo se fortalezca desde ellos. Entonces finalmente es lo que hacemos. Trabajamos con emprendedores, con algunas pymes, pero principalmente con organizaciones de la sociedad civil, mayoritariamente en una etapa gestal o de crecimiento, es decir, de 0 a 3 años. ¿Por qué? Porque las organizaciones es en esta etapa, las organizaciones y las empresas es en esta etapa tan endeble cuando se caen. Son cuando se transforman, son cuando se quedan en el acta constitutiva, que se queda abajo de la cama o se queda pegada en el refri y no pasan a más, no empiezan a operar. O empiezan a operar, invierten todos los fondos y pierden ese dinero. Entonces justamente por eso aportamos y abordamos esa etapa para fortalecer esas causas e iniciativas. Nuestros servicios se dividen en 6 grandes áreas. Trabajamos mucho en cuestiones de innovación. Mi presentación no es tan larga como la de Josué. Ya en detalle les podemos compartir un poquito más de nuestro trabajo. En cuestiones de innovación hemos aportado, por ejemplo, la maestría de innovación, diseño e innovación en la Facultad de Ingeniería de la UAC, a través de justamente metodologías participativas de diseño. Design thinking, modelo de marco lógico, cosas de este tipo. Y nos ha tocado desarrollar muchas iniciativas en el cuarto sector, que era una de las preguntas que ya medianamente se respondió, en el sentido de que son aquellas iniciativas que no cubren solo un momento de las necesidades económicas, sociales o ambientales, sino que tratan de generar una propuesta de valor que las confluya y las reúna. Y a partir de eso, generar una propuesta que sea económicamente viable, porque si no, no se puede sostener, que sea socialmente justa y que sea ambientalmente responsable. Entonces, al final, lo que queremos hacer en esta parte de innovación es desarrollar iniciativas, propuestas, servicios, productos que cubran este enfoque. Hacemos planeación estratégica, es una de las cosas que más me encanta hacer. Es a lo que más tiempo le dedicamos, a esto y a la procuración de recursos. Y utilizamos metodologías, por ejemplo, la de Lego Serious Play. No sé si alguno de ustedes la conoce. De hecho, en esta etapa inicial del trabajo de conformación de la idea, a mí en lo personal me interesaría mucho utilizarla, porque justamente es una metodología bastante noble para perfilar ideas. Entonces, a través de un juego que pareciera como muy infantil, como es el Lego, a partir de ahí desarrollar un producto, una idea mucho más concisa. Procuración, muchas veces nos enfrentamos a que las organizaciones tienen toda la intención, tienen toda la metodología, son expertos en su tema, tienen súper localizado dónde está la bronca y la pueden resolver, pero no tienen el recurso para hacerlo.
Entonces, una parte de lo que hace la consultoría, y afortunadamente es donde se sostiene económicamente, es de los trabajos de procuración de fondos. En los últimos 4 años hemos gestionado más o menos como 9,5 millones de pesos para 14 organizaciones diferentes. Pareciera no mucho, pero para una organización 100,000 pesos, 50,000 pesos, 2,000 pesos para pagar los servicios es mucho. Entonces, finalmente, gracias a este apartado de procuración, fortalecemos a sus causas de manera económica o material. Afortunadamente se acaba de incorporar un miembro al equipo, que me parece conocieron, que es Oscar. Oscar tiene un perfil de procurador de fondos, tiene un perfil de vendedor de Biblias, que es muy complicado tener, que es muy complicado desarrollar, porque a veces nos da pena hablar de nuestro producto, hablar de nuestros servicios, vender, ponerle un costo. Entonces, al final, él lo que viene a aportar es esta capacidad de vender una idea, de enamorar, de convencer y de que la gente se sume a estas causas. Procesos de coaching, soy un coach certificado, procesos de branding, desarrollo de imagen y posicionamiento de la misma a través de diversas estrategias, y al final formación. Tenemos una serie de capacitaciones, talleres, de los cuales una parte se va o se pretende incluir dentro de la plataforma, como a continuación les presentaré. Ya me va fluyendo un poquito más, ya no me va tan nervioso. Al final nos consideramos unos sastres, hacemos trajes a la medida. Las capacidades, las posibilidades, las necesidades de cada una de las organizaciones es completamente diferente. Afortunadamente, en el trabajo que tenía con Fundación Merced, que fue uno de los proyectos que me tocó participar en Proyectos CAD, tuve acercamiento a más de 140 organizaciones hasta la cocina. O sea, conocer a la persona, conocer cuáles son las broncas que trae de casa y cómo eso se ve reflejado en su trabajo diario. Y cuando le están exigiendo que tenga indicadores y que entregue reportes, pues yo entiendo por qué no lo hace, porque su hija estaba enferma, ¿no? Pero la convocatoria o tal no te lo entiende. Entonces, tener ese contacto humano me ha permitido generar, o nos ha permitido generar ahora ya en este grupo que somos, una visión de hacer trajes a la medida, porque pues, no se puede como estandarizar todos los procesos. La metodología que utilizamos mucho es facilitación gráfica. A diferencia de traerles una propuesta, yo traía ya muchas ideas para dibujarles ahorita en el periodo de trabajo, de cómo visualizo que es más o menos, cómo me imagino que puede ser la plataforma, a través de herramientas de facilitación gráfica, a través justamente de esta herramienta que ustedes conocen más que... De hecho, esta herramienta la conocí aquí hace 6 años en un evento que me invitaron a participar, y a partir de ahí como que la agarramos, hicimos adaptaciones, y ahorita tenemos un modelo adaptado a organizaciones de la sociedad civil en México, que está en proceso de registro. Creemos que es una aportación al momento de que las organizaciones ven como un cliente a su donante, ven como un cliente a su beneficiario y ven como un cliente a los aliados otros que tienen. Usualmente las organizaciones lo ven como todavía desde esta perspectiva de les estiro la mano y me dan. Entonces, cuando lo ves como un cliente, profesionalizas lo que estás haciendo. Entonces es a lo que queremos orientar, a que las organizaciones tengan modelos de negocio sociales sostenibles. Como ya les decía, esta metodología de Lego, en la cual también estamos en proceso de certificación. Lego es bastante mamuco, no quiere que utilicemos su nombre si no tenemos el sellito de la autorización con todos los derechos. Estamos ya en este proceso para poder hacerlo. La metodología la utilizábamos ya desde hace 2 años, pero apenas la certificación como tal llegó hace como un año y medio a México, y ahorita estamos como haciendo la vaquita para poder pagarla, que no es nada barato. Y Visual Coaching, que es todo un proceso también de certificación que tenemos para aquellas personas que ya son coach y que lo que hacen es el acompañamiento a través de estrategias visuales. Mucho de lo que trabajamos es a través de metodologías visuales. La propuesta de valor, ahorita rápidamente le hice una modificación en la presentación para que no dijera CAD, y de vinculación académica. Es una plataforma virtual de coworking. Antes de presentárselas, me interesaría saber si todos tienen claro cuál es el esquema de trabajo coworking. Más o menos, alguien que levante la mano que más o menos la conozca, o que la conozca. ¿Nadie? Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, un esquema de trabajo coworking, como bien su nombre lo dice, es un trabajo colaborativo.
A diferencia de muchos esquemas en donde se trabaja, por ejemplo, en oficinas virtuales, que compartes el espacio, pero al final es más en un esquema de reducir los costos, en donde vas y tienes una reunión una vez a la semana, ocupas el espacio, trabajas ahí y te vas. Finalmente te da presencia, te da una imagen corporativa, te da seriedad. En lugar de citarlos en el café, los citas en una oficina, ¿no? Que al final no es tu oficina, no estás todo el tiempo ahí y la renta se reduce como al 15% de lo que te costaría una renta normal y tienes todos los servicios, ¿no? A partir de ese esquema de oficina virtual se generaron otros esquemas de trabajo en donde se dieron cuenta que las áreas comunes estaban mucho más concurridas que las oficinas como por los apartados por separado. Afortunadamente aquí en Querétaro cada vez hay más oficinas de espacios virtuales y si alguno de ustedes las conoce, tiene un esquema muy similar a un Starbucks o a una biblioteca. O sea, si hay oficinas particulares usualmente vacías y los espacios comunes, mesas muy largas con muchos bancos, están abarrotadas de personas. Y tú dices, bueno, ¿por qué estás pagando para finalmente compartir el asiento con otra persona? Por el esquema coworking. El esquema coworking se basa en los intereses que de repente compartes. De que estás trabajando y chismeas en la computadora del de al lado, o escuchas lo que está platicando, o simplemente sale a colación de, ¿saben qué? Alguien que tenga, o me salió tal proyecto, necesitamos un diseñador, me salió tal proyecto, necesitamos un arquitecto, y a partir de ese contacto que tienen los que están compartiendo el espacio, es que se van sumando a proyectos y más elaborados en alianza. Entonces, este esquema de trabajo coworking ya tiene algunos años a nivel nacional. Ahorita les voy a hacer como un barrido de las principales propuestas que ya hay en Querétaro. No nos consideramos súper innovadores, porque ya hay esquemas de trabajo coworking. Tienen sus bemoles, creemos que se pueden fortalecer, y lo que tratamos de hacer con esta propuesta es nuevamente un traje a la medida, desde las necesidades que hemos identificado en estos 8 años de trabajo. Nuestros alcances con este proyecto es favorecer las relaciones colaborativas entre iniciativas emprendedoras y causas sociales. Al final es sentarlos en la misma mesa. Es darles el espacio para que se conozcan, para que se escuchen, para que sepan cuáles son las broncas, que a nivel de notarías son igualitas en una empresa que en una AC. Que a nivel de contador es muy similar entre una AC y una empresa. Que a nivel de planeación estratégica, igual la empresa tiene un poquito más de herramientas que a la asociación perfectamente le funcionaría, pero a nivel de servicio al cliente, a nivel de contacto, de diagnóstico, la asociación puede fortalecer el trabajo que está haciendo la empresa. Entonces al final es sentarlos en la misma mesa para que se conozcan, se platiquen y a partir de ahí trabajen de manera colaborativa cuando se pueda, y cuando no, pues no, al final es nada más tenerlos en un mismo espacio, con el fin de contribuir al intercambio de esas experiencias, conocimientos y aprendizajes por medio de una comunidad virtual de trabajo. Es una mezcla rara, un híbrido entre un foro, una red social, un espacio que no sé, de aprendizaje en línea, no sé cómo llamarlo bien o de la manera técnica, que ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que nos imaginamos que puede ser. Tiene retos particulares que queremos estar combatiendo con esto. Reducir la curva de aprendizaje. Ahorita seguramente están en un proceso pues, de crecimiento, de formación, que por más horas y detalles que nos enfrentemos en el salón de clases o en la universidad, cuando salimos nos damos cuenta de que pues, las broncas que usualmente teníamos a veces eran juego de niños todavía, y que afuera es, pues ahora sí son los impuestos, y ahora sí son las propuestas, y ahora sí tienes que vender, y ahora sí tienes que hacer, y ahora sí tienes que entregar, y el plazo. Entonces, muchas de las veces esta curva de aprendizaje es lo que le cuesta a la organización y lo que le produce pérdidas, le produce que fracase y le produce finalmente que la gente se desenamore, y entonces prefieren y regresan al esquema de empleado, prefieren y regresan al esquema asistencial de estirar la mano en lugar de proponer desde la causa social. Entonces reducimos justamente esta curva de aprendizaje. Nuevamente sobre los primeros 2 años de vida, ahorita les presento algunos datos duros, que son números alarmantes, del que entre el 80 y el 90% de las organizaciones y iniciativas van a fracasar en menos de 2 años. Y es un número bastante real, es un número bastante crudo, y es dinero que al final se pierde. ¿No? No, perdón. Eliminar el aislamiento. Finalmente cuando tú empiezas una organización, pues estás solo contra el mundo, rompes hielo, rompes barreras y muchas de las veces lloras en silencio.
Entonces es como darle el espacio para que conozcas a otros que están en la misma situación que tú y a otros que están un poquito adelante. Y a partir de eso, de ver cómo están trabajando, ver que no es del todo complicado, ver que no es del todo imposible, aunque, como bien lo mencionabas hace rato, va a haber errores, va a haber fracasos y también estar preparados para ello. Impulsar el conocimiento mutuo y la convivencia, por eso queremos generar una plataforma también de aprendizaje y de compartir información a título de foro, y favorecer un ecosistema laboral creativo e innovador. Al final, este esquema de coworking, a diferencia de otros esquemas, lo que pretende es que estén reunidas personas de chile, de mole y de manteca, o sea, de todo, de chile, mole y pozole. La idea es que estén vinculados y sentados en la misma mesa un diseñador, un programador, un sociólogo, un antropólogo y una persona que no tiene una formación, como nos sucede muchas de las veces en las organizaciones. Le pasó que mi hijo tiene una discapacidad y me tuve que meter y ahora soy un especialista en discapacidad intelectual, o soy un especialista en discapacidad tal, o te puedo explicar perfectamente, como en otros proyectos CAD que sucede, cómo funciona un corazón humano. Y no soy médico, ni tengo mayores nociones de anatomía, más que me tocó ver cuánto operaban a mi hija 3 veces. Entonces, pues me tocó conocerlo y ahora soy un experto en la temática. Entonces, es juntar a todas estas personas en la misma mesa y a partir de ahí ver qué se puede generar, qué se puede crear. Algunos datos duros que ya les mencionaba, nos basamos en 2 principales estudios, uno que hace el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, y otro que hace la Secretaría de Economía, donde dice que justamente cerca del 80% de las organizaciones en menos de 2 años va a cesar, o peor aún, ni siquiera empezar actividades. Se quedan en acta constitutiva, después de corraron durante meses para lograr juntar 7,000 pesos, que más o menos es el promedio de una acta constitutiva, y al final no empiezan a operar porque no saben por dónde. Porque no tienen los recursos, no tienen los conocimientos, les da miedo, no tienen las redes de apoyo y entonces se quedan en el acta constitutiva. Entonces es reducir esa curva. Y por el otro lado, el 83%, según la Secretaría de Economía, de las iniciativas emprendedoras y pymes, en los primeros 18 meses, año y medio, va a cesar actividades, y otro 10% al cabo de 36 meses, es decir, 3 años. Entonces, ¿qué está pasando con las iniciativas? Pues que se están quedando en la etapa gestal, se están quedando en el cunero. Entonces queremos que esta iniciativa, esta propuesta, a través de la plataforma, sirva de una incubadora, no en el sentido de una incubadora de negocios, sino de una incubadora de hospital, que lo sirva para apapacharlos, para darles calor, para darles contención, para darles orientación, para que ya un poquito más fortalecidos, ahora sí salgan adelante. Que si no lo hacemos, pues estos números van a seguir incrementando, ¿no? Principales costos que están generando esto: los altos costos operativos de las etapas iniciales. Rentar una oficina por lo más barato que te salga son 4,000 pesos en un esquema de un cubo de 2x2. Y de ahí nos vamos hasta las instalaciones que muchas veces debes de tener para ofrecer tus servicios. La limitada capacidad para inversión en formación. Les digo, les cuesta muchísimo trabajo para lograr tener el recurso para constituirse legalmente. Sobre todo en el caso de las organizaciones. Entonces, pensar en una certificación, pensar en una capacitación, pensar en trasladarse a otros lados, que muchas veces no hay las formaciones que requieren aquí, se ven limitados, entonces no pueden tener o reducir el tiempo de la curva de aprendizaje. Las reducidas relaciones y alianzas. El año pasado, después de 4 años de investigación, logramos publicar un libro que se llama Tejiendo Redes, en Fundación Merced. Y justamente lo que es el resultado de estos 4 años de trabajo y de investigación, nos dice que las organizaciones no fracasan porque no tengan dinero. O sea, sí es un factor, pero no es ese el único factor. Fracasan porque las redes que se establecen entre ellos son muy débiles. Entonces hay cosas de lo más elementales, como un formato en el cual llevo 2 semanas trabajando, que tú ya tienes y me puedes compartir. Hay un trámite que lo he hecho 3 veces y que he invertido 10,000 pesos en la acta, cuando finalmente, si me enseñas el tuyo, tengo un referente con el cual pues no le voy a errar tan rápido o tan fácil. Entonces, al final, muchos de los costos o de los errores operativos que tienen las organizaciones, y me atrevería a decir también las empresas, es porque no establecen estas alianzas, o estas alianzas son muy débiles o son de dientes para afuera. Entonces, al final, esta plataforma lo que pretende lograr es un espacio de convivencia, o sea, que al final se materialice en un espacio
pues ya saben que nos vamos a ver tal día para hacer una fiesta, ¿no? Algo tan sencillo como eso va generando esas redes que se materializan y se concretan en indicadores de eficiencia y eficacia. Los costos indirectos y directos de los errores iniciales, todo lo que la riegas en un inicio. Nuestro aporte, al final, es los espacios de coworking, los decía, no los inventamos nosotros, no se inventaron en México, no son algo innovador, tienen ya muchos años trabajándose. Quienes oficialmente se acuñan de que lo hicieron fue en San Francisco en 2008, pero pues ya yo creo que tenía desde mucho antes este esquema de trabajo. Son oficinas compartidas, muchas de ellas tienen como este elemento innovador, atractivo, tipo oficina de Facebook o de Google, que tienen como videojuegos o esquemas así. En Querétaro ya hay algunas. Estas son las principales, Querétaro 53, Coworking y Mixco. Estas empresas tienen un esquema ya de trabajo coworking físico, es decir, tienen una oficina que desde mi perspectiva funciona más como una oficina virtual que bajo una metodología como tal de articulación o de vinculación. Que aquí es un elemento que creemos que nosotros podemos aportar por la experiencia que hemos acumulado en los últimos años y sobre todo por la investigación que publicamos el año pasado. Entonces, es agregarle a este espacio físico una metodología de trabajo para que realmente se puedan generar estas alianzas, vínculos y sobre todo se combata como pues esta no sé cómo decirlo, individualidad, como celos de lo que has trabajado, ¿no? Cuando muchas de las veces pues, nos creemos que somos la última coca del desierto, que hemos innovado todo y nos damos cuenta de que nada más lo que hicimos fue sufrir un año o dos para inventar algo que otra persona había inventado hace 5 años, ¿no? O llegar a las mismas conclusiones. Este esquema de trabajo es mucho más antiguo, como les decía. Los cibercafé es el mejor ejemplo, igual y por su edad no les tocó tanto tener que batallar con eso cuando era un poco complicado tener una computadora en casa y o una laptop, pero al final el esquema de cibercafé es muy similar a esto y Starbucks es un ejemplo perfecto. ¿Cuántas veces nos encontramos justamente tomándonos un café y sin querer, de verdad sin querer, no es porque seamos chismosos, estamos escuchando la plática del de al lado, porque el espacio finalmente te obliga, al estar hombro con hombro, a escuchar lo que estás trabajando, a menos que te aísles completamente. Entonces, este tipo de espacios se dan de manera natural cuando se comparte el mismo espacio. Lo que queremos hacer con esta plataforma es generar este espacio dentro de una sala de trabajo conjunta, digamos como una red social tipo Facebook, en donde yo sé quién más está conectado, ahorita bajo el esquema que les voy a presentar. Y nuevamente estamos haciendo un traje a la medida de la experiencia que hemos acumulado, de los errores y de los aciertos que hemos acumulado en los últimos 8 años, no solo nosotros como consultoras, sino en todas las organizaciones con las que hemos trabajado, no solo aquí en Querétaro, sino en toda la República. Esto es una aplicación que sirve para una comanda de un restaurante. Siendo muy honestos, hace como 2 meses más o menos estaba en un bar y vi justamente este esquema y se me prendió el foco, se me iluminó respecto a que de esta manera podía funcionar. Ojo, no sé si programáticamente o lo que implica a nivel técnico, y aquí es donde realmente me siento un tanto desnudo y espero que ustedes me apoyen a ver si es inclusive viable o no la propuesta. Es justamente un sistema muy similar al de un restaurante de comandas, en donde yo sé quiénes están sentados en la mesa o cuáles mesas están ocupadas. A diferencia de una mesa de un restaurante en donde al momento de que se ocupa se bloquea la mesa, aquí lo que necesitamos es que se bloquee el lugar para que haya más personas que se puedan sumar a la mesa. Es decir, que si tenemos 4 personas trabajando aquí, la intención es saber, si yo le doy un clic a la persona, pueda saber cuál es el perfil de esa persona. Es un arquitecto que está trabajando en este momento, en este proyecto, y tiene como intereses este y este. Es un esquema mucho de perfil, pero generar el esquema de saber con quién estoy sentado o con quién me puedo sentar, y entonces yo elijo con quién me quiero sentar o inclusive si me quiero sentar solo, ¿no? Al final, lo único que se hace es generar el espacio para que, al igual que en un espacio de coworking, al principio no va a haber coincidencias, no va a ser de que si me siento en una mesa le tengo que hablar al de al lado, pero con la cotidianidad, con la rutina de cuando estamos trabajando en casa, cuando estamos trabajando en la oficina, tener iniciada la sesión en la página, me permite ver que si ya hay 3 personas que durante un mes se han estado sentando al lado de mí,
pues mínimo, o sea, puedo arrojar, pues, ¿qué te interesa de mí, no? O sea, ¿por qué me estás siguiendo? Y al final, este esquema, que es de una mesa mucho más grande, de hecho busqué justamente esa imagen porque así lo visualizo, es donde podamos tomar capacitación en línea. Estamos actualmente tomando un curso de programación de cursos en línea a través de la plataforma Moodle. No si sea la más innovadora, la verdad es que yo como buen sociólogo de tecnología no sé mucho, pero bajo esta plataforma generamos un esquema muy sencillo de capacitación, muy sencillo de esquemas de evaluación y de seguimiento para ofrecer hasta una maestría. O sea, si se puede ofrecer bajo esta plataforma una maestría, como la que estoy cursando, se puede justamente ofrecer una capacitación de un fin de semana, una capacitación de unas horas, que quienes estén interesados se registren y se puedan adherir. Nuevamente lo estamos haciendo bajo este esquema porque en su momento se nos ocurrió o veíamos que era la única forma bajo la plataforma Moodle, pero la intención es pues ver cuál es la mejor. O sea, puede ser un Hangout, puede ser algún otro tipo de webinar. No necesariamente tiene que ser con esta plataforma. ¿Qué visualizamos? Que interactúen y convivan. No nos interesa inicialmente que trabajen juntos o que desarrollen proyectos o alianzas. Lo que necesitamos es que se encuentren en un solo espacio y que sepan que hay más personas como ellos. Y el simple hecho de que sepan las organizaciones y los emprendedores que hay otros que nos hubiera ayudado mucho conocernos antes, por ejemplo, sí. y habernos visto la cara en el buen sentido, eso te reduce la curva de aprendizaje. Que colaboren en proyectos conjuntos si así se requiere, que reciban formación en línea, que es esta cuestión de la plataforma de educación virtual, y que generen propuestas de valor para fortalecer iniciativas. Algo que han sobre todo innovado los argentinos en esquemas de coworking es aliarse justamente con cámaras empresariales. Nosotros ya empezamos a nivel de Jóvenes Canaco para plantearles la posibilidad de que a través de esta plataforma generar algunas alianzas o vínculos. En Argentina, la principal empresa de coworking tiene un esquema en donde hacen un evento anual, en donde es una cena, la cual consiguen donada. Los participantes por la cena pagan una inscripción y esa inscripción al final le da oportunidad para que 10 proyectos se presenten y los mejores 3 proyectos se llevan lo que se recaudó. Al final no es lo mucho que se llevan. El registro, si no me equivoco, es de $10, pero al final es como el espacio en donde pueden compartir y conocer y vincularse y presentarse con alguien más. Entonces ya lo estamos trabajando con Jóvenes Canaco, pero pues lo queremos como explotar con alguien más. Pero al final, pues esta es la propuesta. Sé que no es tan técnica y por eso les pido una disculpa. Sin embargo, pues que sepan que parte del equipo somos 8 personas, igual que lo que proponemos de chile, de mole y de manteca. 2 sociólogos, una psicóloga, una diseñadora, un artista visual, un biólogo. Entonces, estamos muy diverso el equipo. Y al final la intención es que trabajemos en el diseño, sobre todo este primer mes, y en las evaluaciones, la mayor parte del equipo. Voy a estar yo como líder dando el monitoreo y el seguimiento, pero a mí me interesa mucho, porque así lo hemos trabajado en la consultoría desde un inicio, que todos al final aportamos y apoyamos y damos ideas, porque igual ya está muy viciado la experiencia o la visión que tiene uno solo, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta. Ya no se guardó los datos de contacto que le hice la última modificación, pero pues al final estoy aquí para que ahorita intercambiemos teléfonos y así. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dudas? Entonces, diariamente las personas llegan y se sientan en una de las mesas. No hay lugares asignados, así que te puedes quedar en el mismo lugar. No, ahí sí sería bajo el mismo esquema de coworking. O sea, en el esquema de una oficina virtual, con el esquema de trabajo colaborativo, tú llegas, si tienen la oportunidad, conózcanlas, son realmente como valioso para conocer la propuesta de trabajo. Llegas y te ofrecen un cubículo particular en donde tú puedes estar trabajando y es tu oficina. Pero al final hay espacios comunes y esos espacios comunes son los más ricos en cuanto a la colaboración. O sea, al final sí queremos eso, que no haya un lugar asignado, sino que tú llegues y te sientes en donde quieras. Para el registro, ¿van a tener que pagar o algo así? O sea, ¿tiene que haber una suscripción o nada más se registran a la plataforma? La intención es que solamente se registren a la plataforma justamente para reducir los costos iniciales del inicio de operaciones de una asociación. En el caso de los emprendedores,
porque también me ha tocado estar desde este lado, pues muchas de las veces tienes muy buenas iniciativas, pero justamente tienes los recursos para implementar lo que quieres desarrollar, no para pensar en esquemas como estos, ¿no? Entonces también queremos que la plataforma no tenga un costo inicial para ellos, pero que, por ejemplo, si logramos tener, como lo hemos estado haciendo las gestiones con en la especialidad en desarrollo comunitario de la UAC, que tenga una validez oficial, porque lo podemos hacer como una ACE, que ahí sí tenga un costo, porque al final es como una forma del sostenimiento de la plataforma y del sostenimiento de la asociación, pero solamente en el esquema de formación. En la mesa. En esta mesa grande, digamos. Digo, ahorita fue como la imagen casualmente y lo representamos así, pero es en la que tenemos contemplado que se generen como las propuestas de sostenimiento económico a mediano plazo. O sea, en un inicio de arranque todo es gratuito. Yo tengo una duda. Sí. O sea, por ejemplo, yo entro y me siento en una mesa. Ajá. ¿Y qué hago ahí? O sea, si quiero hablar con alguien, le Ajá. hablo, pero realmente solo interactúo si yo quiero. Ajá. Si alguien quiere interactuar. Pasa lo mismo que cuando entras a Facebook. Entras a Facebook y estás conectada, y muchas de las veces tienes tu sesión conectada cuando estás trabajando en otra página. Entonces, al final es ese esquema. Tú llegas, te conectas y la intención es que recibas una notificación cuando alguien quiere interactuar contigo. Y por ejemplo, sería como un chat o... Sí, justamente. Ahorita que hicieron la presentación, a un esquema que no había imaginado es la confidencialidad de las pláticas. En el caso de la plataforma anterior, sí, por un lado por la métrica de las interacciones que se pretenden hacer y de dónde se están haciendo, sí hay como un registro de cuál es el contacto, es como fulanito de tal se contactó con fulanito de tal. Acá al final hay información particular de los proyectos. Eso técnicamente no sé cuál sea la mejor forma para que no tengamos un registro de eso. O sea, al final es una conversación entre ellos, y un intercambio de información entre ellos. En su momento lo pensamos, también no sé técnicamente qué tan complicado sea, o qué tan pesada, o qué tanta capacidad debe tener el servidor para, perdón por las palabras que no, para almacenar información que se comparta. Yo tengo una presentación súper buena de planeación estratégica bajo la metodología de Lego, y me interesaría pues regalársela a la comunidad. O sea, es como si un esquema en donde hay un librero, y donde yo tengo un libro que puede ser súper bueno y voy y lo regalo ahí y ahí lo dejo. Entonces, al final me gustaría que tuviera ese esquema. Nuevamente, no sé qué tan complicado sea que exista como lo existen en los foros. Un foro tiene ese esquema. Tú subes fotografías o subes documentos, y al final son de pues, toda la comunidad, que forme parte de la comunidad, ¿no? Yo tengo una duda sobre cuál es como el impacto inicial o cuántos usuarios se tienen como previstos para cuando se inicie el proyecto. En número de iniciativas emprendedoras tenemos solo 2, a que tengamos trabajo previo con ellos y que les interese o que tengan como la capacidad operativa de una persona que le dedique tiempo, no que le dedique tiempo, sino que se comprometa a estar. En el caso de las organizaciones son más de 20. Entonces tenemos entre 20 y 25 ya de arranque que podemos estar teniendo como usuarios inscritos, que desde mi perspectiva fue una de las cosas que costó más trabajo en el proyecto anterior que participé, que fue el de Sinergias, para Fundación Merced. La curva en la que se tuvo que presentar y explicarle a las organizaciones de qué se trataba y bla, 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 fue como desde una postura muy formal, y entonces se les invitaba a una plática informativa sobre la plataforma. Se les mandaba y se hicieron videos tutoriales y se hizo así súper de bolitas y palitos, pero al final las organizaciones decían, ay, pues sí, ¿verdad? Sí está padre, pero no había más. Entonces, ahorita lo que queremos aprovechar es que el arranque inicial sea con las que tenemos trabajo desde hace 8 años y principalmente los últimos 3, que ya está como mucho más fuerte el trabajo de la consultoría, para que ellos sean los de arranque. O sea, ya empezamos con entre 20 y 25. Y a partir de ahí la idea es que crezca, ¿no? No también sé la capacidad que pueda tener, igual que en un restaurante, igual que en una oficina de espacio coworking, hay un límite. Que en este caso se determinaría por un lado por las capacidades de la plataforma y por otro lado por la operatividad. La intención no es tener una plataforma que esté saturada y que tengamos 50 usuarios al mismo tiempo, sino que los que estén interactúen. Esa sería la orientación. ¿Cómo qué, perdón? O sea, tú, yo y alguien más tenemos una idea que vamos a hacer este Ajá. proyecto, y o sea, si no ver como Sí. podemos unir y todo. Y justamente es el espacio, perdón, de las mesas vacías.
¿sabes qué? Que tengamos la capacidad de que ya empezamos a trabajar en un proyecto en particular y nos podamos ir a una mesa y entonces empezamos a trabajar ya en particular sobre ese tema. Y si pasa eso, por ejemplo, somos solo 3 Ajá. y la mesa es de 4 y llega alguien más. ¿Habría como manera de bloquearlo como esta mesa? Pues más que bloquearlo, como esta mesa es privada, sería como un prefiltro de por qué te gustaría entrar, ¿no? Igual y una persona puede aportar mucho a la mesa y al proyecto, y más bien como en el esquema de trabajo colaborativo y de las redes, que es en lo que me especializo, sea, o sea, es como, no digas que no de tajo. O sea, es darte la oportunidad, comenta, pregunta, razona cuál es el interés y después evalúan y determinan si participa o no. Pero no es tanto así como que se bloquee la mesa. Desde mi perspectiva, no sé operativamente qué tan complicado sea, como este proceso de interacción como de ya con la mesa, de pues me interesa unirme, ¿qué puedo aportar esto y esto? Porque al final cuando se selecciona ya el trabajo particular por una mesa es porque ya están trabajando un proyecto en específico. Muy similar a Slack. Digamos que se arma una mesa y ya llegan 2 o 3 usuarios, pero al final se dan cuenta que no es lo que quieren seguir y deciden pues, pararse de la mesa. ¿La información que se compartió ahí la quieres mantener en registro o simplemente los archivos que suban o qué es lo que quieres como que se mantenga en la base? Ok, operativamente no lo sé. Y ahorita que hice la pregunta me acordé mucho del trabajo de las redes. Hay organizaciones que se empiezan a reunir y articular y conforman una red para la discapacidad en Querétaro, ¿no? Y entonces empiezan a compartir información y entonces uno se sale, se enoja y dice, pero yo aporté esto y se lo lleva todo. Entonces, sí, es algo muy complicado, muy repetitivo. Uno de los acuerdos a los que llegamos después de esos 4 años y en la metodología, que ahorita es un manual para la articulación en red, es la información que aportas, esa información es de la red. Si tú te vas, se queda en la red. Entonces, bajo ese esquema, creo que lo más conveniente es que se quede, aunque los usuarios, o sea, un usuario se sale, pues la información que se haya aportado sigue siendo de la mesa, hasta que al final, pues ya nada más exista uno y ese puede ser el dueño de la información. No sabría contestarte, pero al final, no sé si con eso más o menos se responde. Bueno, hay un comentario con lo que acabas de comentar. Tal vez manejar el mismo concepto de librero público, que ya si esa red como que se desintegra, mantenerla como archivada y red por, no sé, la mejora de la situación de los niños, ¿no? De calle. Entonces, de ahí, si alguien más se interesa o está más o menos con una idea referente a este tipo, o bueno, a esta área, pues que se vuelve a integrar, ¿no? A la red y ya están estos recursos. Ya tienen una base. Ajá, justamente. Okay. Normalmente aquí depende mucho de las capacidades operativas, o sea, ideas se nos han ocurrido bastantes. Estas son como como me preguntaba hace rato cuál es como el producto inicial base para saber que se va funcionando. Yo lo dividiré en etapas. Uno es que existan las mesas de trabajo en donde están sentados, o sea, en donde puedan tener interacción entre los que están sentados. En una segunda etapa la plataforma más de capacitación, y en una tercera ya como todo el tema de trabajos conjuntos. O sea, al final se conocen en la mesa y deciden irse a trabajar a Slack o deciden irse a trabajar a un grupo de Hangout. O sea, al final eso se puede medianamente librar por ahí. Okay. Ya el trabajo, si programáticamente es muy complicado o el tiempo no nos alcanza, se puede resolver por esas vías. Pero lo que sí sería el tener el espacio de interacción, que al final es lo que nos interesa. ¿Listos? Bueno, vamos a dar 15 minutos de break para los socios, para que si tengan que hacer ajustes sobre su organización inicial lo hagan, para que a las 9:20 nos vemos aquí, pero ya con sus socios formadores, con los equipos y los equipos de trabajo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.